Testimonio de matrimonio restaurado. Él siempre está ahí, mientras lo busquemos de todo corazón. Aine, ¿cómo comenzó en realidad tu restauración? La restauración de mi matrimonio comenzó cuando dejé de idolatrar a mi esposo y puse la mirada en el Señor antes que en un hombre y en mi situación. Cuando empecé a obedecer su palabra y pedir su dirección, encontré el libro Cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio. Ayudamatrimonial.com. Empecé a poner por obra su palabra y dejé de verme como víctima y dejar el egoísmo. Dios empezó a transformar mi corazón sanando toda herida cuando perdoné a mi esposo y su familia, cuando empecé a reconocer mis errores de ser una mujer contenciosa, egoísta, necia, afanada, idólatra. Autocompasión cuando dejé de verme víctima. Dios sanó mi corazón y pude ver con claridad mi batalla no era con mi esposo, sino como dice en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así empecé a orar por mi esposo, por su corazón. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Aine, mientras lo buscabas a Él con todo el corazón? Dios cambió la situación cuando empecé a tener fe y leer su palabra y ponerla por obra, cuando puse todo en sus manos y me empezó a guiar mediante el libro de restauración. Y cada consejo que leía de cómo debe ser una esposa me abrieron los ojos y pude darme cuenta todo lo estaba actuando mal y corregirlo. Dejé de perseguir, molestar a mi esposo y dejarlo en las manos de Dios. Mientras Dios trabajaba en mí a través de la palabra de Dios y la oración y ayunos que hice para encontrarme con Dios y morir a mi carne, ser guiada por Dios. ¿Qué principios de la palabra de Dios o por medio de nuestros recursos te enseñó el Señor durante esta prueba, Aine? Mucha escritura me enseñó que Dios es mi proveedor, como dice la escritura en Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entendí que Dios es nuestro esposo y lo había dejado siguiendo pozos rotos, idolatrando al hombre antes que Dios, y que Él está antes de todo y debe ser lo más importante, porque el hombre se puede ir, tu familia te puede dar la espalda, pero Dios, Él es el que siempre estará ahí cuando lo busquemos con un corazón contrito y humillado. No lo desprecia Dios. Empecé a conocer y entender en nivel prioridad, poner a Dios antes que todas las cosas y poder comprender el diseño de Dios para con los hombres, como dice en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Eso significa que debo obedecer a mi esposo, que estoy nota siempre y cuando no sea para pecar. Me refiero a obedecer en cuanto a respetar a tu esposo como la cabeza del hogar, a ser amorosas, a ser mujeres sabias, como dice en la Escritura en 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. También otro texto que está en Tito 2:3. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces entendí que si mi conducta cambiaba, puedo ganarme a mi esposo para el reino de Dios y asimismo poder vivir en armonía, obedeciendo los principios que Dios estableció desde la creación del hombre. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles que Dios te ayudó a atravesar, Aine? El momento más difícil que Dios me ayudó a atravesar fue cuando mi esposo me dijo que se iba a separar de mí y también se iba a divorciar. Mi mundo se cayó,
Mi vida perdió sentido cuando él se fue con su familia y me dejó sola en un departamento donde vivíamos los dos y me dejó ahí con todas las responsabilidades. Fue ahí donde lo único que me quedó, quien nunca se fue, quien se mantuvo esperando que yo volteara mi mirada. Así, Él fue mi Padre, mi Dios, mi amado. Él perdona multitud de pecados, como dicen en Salmo 103:10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y entendí que solo Él podía restaurar mi matrimonio, que Él podía hacerme nueva en el cambiar mi vieja persona y ser diferente, una mujer conforme a su voluntad, a su corazón, una mujer como dice en Primera de Pedro 3:4, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios y ser agradable a Dios. Aine, ¿cuál fue el momento crucial de tu restauración? El momento crucial fue cada vez que le hablaba. Él estaba muy enojado, indiferente, todo era enojo, ira contra mí, y le pedí a Dios que tocara su corazón, porque la renta donde vivíamos, el contrato terminaba en febrero del 2019. Él se había ido en septiembre del 2018 y le dije que lo pensara, que me diera tiempo, y en ese tiempo creí con fe que Dios podía tocar su corazón, como dice en Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Bueno, también le pedí dirección a Dios, cómo podía tocar su corazón, y que cuando llegara el tiempo de vernos, Él tuviera otro pensamiento, que Dios trabajara en él. Entonces, un día leyendo el libro de Esther, cuando hizo el ayuno de 3 días, cuando se iba a presentar ante el rey, en Esther 4:7-17, donde está el relato, y en el capítulo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces tomé el ejemplo de Esther. De Dios podía tocar el corazón de mi esposo, como tocó el corazón del rey, y Esther no pereció, sino fue aceptada por el rey y no fue ejecutada. Entonces ayuné y tomé el ejemplo del ayuno que a Dios le agrada. Isaías 58:5-6. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de sicilio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Después de este ayuno, Dios me hizo ver las cosas diferentes, me dio amor por mi prójimo porque estaba amargada, y se llevó toda ligadura de impiedad, todo hábito que no le agradaba, y Dios tocó el corazón de mi esposo. Cuéntanos, ¿cómo pasó, Aine? ¿Tu esposo solo regresó por la puerta principal? Como les conté, llegó el mes de febrero, que terminaba el contrato de la renta. Entonces en cualquier momento llegaría por sus cosas, que aún estaban en departamento. Y un día en la mañana, como todos los días, oraba antes de irme al trabajo. Y ese día le dije, Señor, te lo dejo en tus manos. Si viene y se lleva sus cosas, si es tu voluntad, dame la fuerza para entender lo que venga. Hasta le compré una Biblia y dejé una nota pensando que llegaría cuando estuviera en el trabajo. Me fui con paz. Estando en el trabajo, me llegó un mensaje de WhatsApp y me preguntó cómo estaba. Cuando las últimas veces me hablaba era para pelear, y ese día conversamos, y se acercaba su cumpleaños, y le dije si lo iba a festejar. Le pregunté si iba a llegar a casa para festejarlo, y me dijo que sí. Llegó el día y llegó diferente, contento,
como antes de todo el proceso. Estaba un poco pensativo respecto a su familia, pero estaba contento. ¿Sospechabas o podías ver que estabas cerca de ser restaurada? No lo pensaba, porque cada vez que hablábamos estaba muy molesto, pero era difícil entender la voluntad de Dios, si no era su voluntad, pero esperaba fielmente en Él, y que su palabra es fiel y verdadera, y me aferré a sus promesas, como dice en un texto en Marcos 11, 22, 24. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. No lo esperaba, pero Dios es fiel y verdadero, y lleno de misericordia. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Aine? El libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Ahí viene mucha palabra de Dios para ser una esposa conforme al diseño de Dios. Y tiene más libros de los cuales son gratuitos, como el libro de Cómo ser una mujer sabia. Te enseñan conforme a las Escrituras, paso a paso, cómo depender de Dios y cómo buscándole a Él primero, todo lo demás vendrá por añadidura. Aine, ¿tienes versículos favoritos de la Biblia que quisieras compartir con las mujeres que leen tu testimonio o promesas que Él te dio? Jeremías 32:27. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Este texto me ayudó mucho porque me aseguraba que nada es imposible para nuestro Dios Todopoderoso. Malaquías 2:16. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y el que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Declaraba esta palabra sobre mi matrimonio que no era su voluntad, el divorcio. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Este texto me daba mucha fe, viendo las cosas que no son como si fuesen, y es ahí donde la mano de Dios se mueve cuando ponemos nuestra fe en Él, en medio de las circunstancias difíciles. Salmos 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Un día que estaba muy mal con pensamientos de suicidio, llegó este texto a mi mente y Dios me dijo: espera en mí, espera lo que voy a hacer. Y dije: espera lo que Dios hará, esperaré. Marcos 11, 22, 24. Respondiendo, Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Decía dentro de mí: si no hay duda en mi corazón que Dios lo hará, va a suceder, y no dudaré. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Si permanecemos en Él, Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Juan 11:40. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, que si creía verá la gloria de Dios y su hermano resucitó después de 4 días de muerto, así Dios da vida donde no hay. Ezequiel 37:1-28. Dios le dio vida a los huesos, hizo subir la carne sobre los huesos y dio un soplo de vida. Así Dios lo puede hacer con tu matrimonio, que ya no encuentras esperanza, pero Dios lo resucitará del valle de la muerte. Amén en el nombre de Jesús. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey, en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Dios tiene en sus manos el corazón del hombre, y hará con él su voluntad. Aine, ¿estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres? Sí, estoy interesada. De cualquier forma, Aine,
¿Qué tipo de ánimo te gustaría dejarles a las mujeres en conclusión? Me gustaría decirles que primero busquemos a Dios, que encontremos nuestra identidad en Él, que nuestro valor viene de Dios, que el gozo venga de tenerlo a Él en nuestros corazones, que somos sus hijas compradas con su sangre derramada en la cruz. Y si Dios es el primero en nuestra vida y poner obra su palabra y guardamos sus mandamientos y sus estatutos, Él promete en su palabra, en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Zacarías 4:6. No es con fuerza ni con ejército, sino con el Santo Espíritu. Si hacemos esto, será fácil ser una mujer conforme al diseño de Dios. Será fácil perdonar a tu esposo. Podemos amar a nuestro prójimo, porque Dios, el Espíritu Santo, estará en nosotros. La clave para ser vencedoras es pararse en la brecha por nuestras familias. Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Nos levantemos a pelear en el Espíritu, en donde la batalla es ganada también. Otro consejo que quiero dejar es cuando algo no te guste de tu esposo, no vayas y le reclames a tu esposo, porque te toparás con una pared y no te escuchará, porque su autoridad de tu esposo es Jesús. Así a donde debes ir es arriba de tu esposo, a su autoridad que es Jesús, en oración e intercesión por tu esposo, y verás los cambios a través de la oración.